Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable con un experto, el doctor Gilberto Martínez. Zona Saludable, un programa a la salud de los hombres. Bueno, hoy hablando sobre la apnea obstructiva del sueño, y les recuerdo que las personas que tienen apnea del sueño pueden despertarse cansadas por la mañana, sentirse somnolientas o adormecidas durante todo el día, actuar con mal humor, impacientes o irritables. Entonces, ojo, porque luego de repente encontramos señoras que ya lo dicen con una facilidad. Es que mi marido tiene un carácter fuerte. Pues que es un carácter fuerte. ¿Usted fue al gimnasio de los caracteres? Ok, ¿y lo fortaleció? No, lo que pasa es que su marido es un enojón, o es agresivo, o es violento. Eso no es carácter fuerte. El carácter fuerte es aquel que tiene una solidez y sabe enfrentar los problemas de la vida de la forma más adecuada. Entonces, no es lo mismo tener un carácter fuerte a ser violento. También puede presentarse la apnea del sueño olvidándonos las cosas. Se nos olvidan. Las personas se puede volver olvidadiza. Quedarse dormida mientras trabaja, mientras que leen o ven televisión. Sentirse somnolientas mientras conducen o incluso quedarse dormidas al conducir. Y tener también dolores de cabeza difíciles de tratar. Hoy platicando con el doctor Aldo Guerrero, especialista en otorrinolaringología, rinología y cirugía facial. Bien, pues tenemos algunas preguntas, Aldo, si me permites. Con gusto. Fíjate que Miguel Ángel Ambriz nos manda un tuit y dice, ¿qué debemos hacer cuando se presente este problema y cómo debemos de combatirlo? Para empezar, hay que identificar las probables causas de este problema. Como lo platicábamos anteriormente, causas hay muy variadas y pueden ser alteraciones desde la simple punta de la nariz hasta las vías respiratorias bajas. Entonces aquí tendríamos que identificar principalmente la causa y en base a eso darle un manejo. ¿Cómo vamos a identificar la causa? Bueno, por probabilidades, la obstrucción de las vías respiratorias superiores es la causa más común para este tipo de trastornos. Entonces lo ideal primero sería que fuera visto por un especialista, que determinara qué probables causas tenemos, que se hicieran una serie de estudios o evaluaciones para determinar si existe este problema como tal y bueno, en base a eso darle su respectivo manejo. Un maxilar inferior corto o una lengua grande, ¿puede también ocasionar este problema? Sin duda alguna, cualquier alteración que se presente a nivel de las vías respiratorias puede llegar a ocasionar este tipo de trastornos. Desde alteraciones a nivel de la válvula nasal. La válvula nasal es un área donde hay mayor resistencia al flujo de aire. Desde alteraciones alérgicas a nivel de la nariz, desde el tabique desviado. En los niños, como lo platicábamos, adenoides, amígdalas grandes u obstructivas, inclusive aquellos pacientes que tienen este maxilar pequeño, llamado médicamente el término es retrognatia. Pacientes que en un momento dado tienen disfunción de la articulación temporomandibular pueden llegar a presentar alteraciones de maloclusión que puedan llegar a generar este tipo de trastornos. Entonces son muy variadas las causas que pueden originar esto. Como ya lo platicábamos, igualmente la obesidad. Por esto es que este es un tipo de trastornos que deben ser evaluados y manejados de forma multidisciplinaria cuando encontramos alteraciones importantes. Bien. El señor González nos habla y dice, mi esposa no duerme y es una persona muy activa. No sé si tiene que ver con las vías respiratorias. ¿Qué puede recomendar? Fíjate que esta pregunta es muy interesante y agradezco su comentario, señor González, su pregunta más bien, no es comentario, es pregunta. Pero aquí tendríamos que saber más cuál es la pregunta. Dice, mi esposa no duerme y es una persona muy activa. Y entonces uno diría, bueno, pues excelente, ¿no? O el problema es que es tan activa que no me deja dormir. Entonces, ¿cómo le hago para que duerma o para que no sea tan activa o tan hiperactiva? Habría que preguntar de fondo cuál vendría a ser el problema. Pero él dice que siendo activa y no duerme, si tiene que ver esto con las vías respiratorias. En un momento dado hay que valorar esto, porque el hecho de que nos digan que una persona
no duerme y es muy activa, pues no necesariamente estamos hablando de que pueda presentar un trastorno respiratorio del sueño como tal. Aquí hay que valorar si presenta ronquidos, si presenta en algún momento dado cuadros de apnea, si presenta algún otro tipo de síntomas muy específicos. Así como tal, nada más poniendo estos dos síntomas es algo muy subjetivo, muy abstracto, vaya. Necesitaríamos concretar con una serie de preguntas, un interrogatorio y una exploración física más profunda de la posible causa, si es que hay o no algún trastorno respiratorio. Bien, ahora, ¿cuál es el papel del otorrinolaringólogo para manejar este tipo de trastornos? Como ya lo platicábamos, este es un área multidisciplinaria, donde se pueden involucrar desde nutriólogos, desde otorrinolaringólogos, neumólogos, inclusive neurólogos, etc. Aquí lo más importante es determinar la causa. En base a la causa, dependiendo del área que se pueda observar, va a ser el manejo. Entonces el papel del otorrinolaringólogo es valorar especialmente las vías respiratorias superiores, sitio más frecuente o más común de este tipo de alteraciones. Como lo platicábamos ya, las alteraciones o una disminución o una alteración en la respiración nasal, cualquier grado de obstrucción está relacionado con este tipo de trastornos respiratorios del sueño. A todos nos ha pasado más de alguna vez. Simplemente cuando estamos enfermos, tenemos gripe, una infección viral común, ¿qué es lo que sucede? No podemos respirar de forma adecuada. Y son días en los que no podremos dormir de forma adecuada precisamente por esa obstrucción nasal tan importante que tenemos. Entonces el papel del otorrino en este tipo de trastornos es identificar la causa, que más probablemente se puede encontrar a nivel de las vías respiratorias superiores. Como ya lo platicábamos, trastornos alérgicos, problemas de desviación del tabique, en un momento dado problemas de adenoides, problemas amigdalinos, problemas a nivel de la faringe. Entonces una vez que nosotros detectamos cualquier causa de este tipo de trastornos, podemos dar un manejo muy específico, dependiendo de la causa. Ahora, es muy importante hacer una valoración adecuada. La valoración no únicamente se toma en cuenta el interrogatorio y la exploración física, sino una serie de evaluaciones que pueden incluir evaluaciones de los síntomas diurnos por medio de escalas, llamadas escalas de Epworth. Estudios de imagen como pueden ser tomografías, resonancias magnéticas y el estudio todavía considerado gold standard o estándar de oro, o el estudio más específico para este tipo de trastornos es la polisomnografía. La polisomnografía es un estudio que va a valorar una serie de parámetros biológicos durante el sueño del paciente. La oximetría, que es la cantidad de oxígeno en la sangre. Los cuadros de apnea, cuántas veces se puedan presentar con el paciente. Se le toma también una electroencefalografía. Todo esto mientras el paciente está durmiendo. Y en base a esto vamos a poder determinar la causa más probable, insisto también, de este tipo de trastornos. Ahora, si es muy evidente que la causa se encuentra a nivel de la nariz, pues primero hay que manejar este problemita a nivel de la nariz. Y ya con una evaluación completa, con una exploración adecuada, con los estudios que se crean necesarios en el momento, se puede otorgar tratamiento. El tratamiento ideal para un paciente con un grado avanzado de un trastorno respiratorio del sueño es un adaptador de presión positiva. ¿A qué nos referimos con esto? Los famosos aparatitos que seguramente muchos habrán visto en series de televisión, en películas o algo así, donde un paciente se pone una especie de mascarilla para dormir que le está otorgando oxígeno. Si estamos hablando que la apnea del sueño se produce por un colapso de la vía aérea, ya que llegamos a un grado de colapso importante, cada vez que el paciente respire, esa vía se va a colapsar. Entonces lo ideal o el manejo último, por así decirlo, es el uso de estos adaptadores que lo que hacen es aventar aire. Y al aventar aire evitan que se colapse esta vía aérea. Bien, vamos a nuestra última pausa comercial y antes quiero decir que el señor Miguel Ángel nos habla, dice si podrían dar los datos del doctor Aldo para solicitar una consulta. Sí, como no, ¿cuáles son el teléfono? El teléfono es 16-123-873, con todo gusto a sus órdenes. 16-123-873. Muy bien, ahí está, señor Miguel Ángel, gracias por su llamada. Vamos a nuestra última pausa comercial. ¿Tiene alguna pregunta para el doctor? Marque al 3122-4200 y 3122-4266. Nuestra cuenta de correo zonasaludable@zona3.mx. Y bueno, regresando hablaremos sobre, ¿hay un tratamiento definitivo para este tipo de problemas?
Bueno, pues acompáñenme aquí en Zona Saludable. Vamos a una muy breve pausa comercial. Continuamos. Si usted necesita una consulta con el Dr. Gilberto Martínez, especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad, comuníquese al teléfono 3642-2384.